Amén, gloria a Dios en esta tarde, aleluya, qué bueno que está aquí, se esforzó, qué bendición, quiero, sea bienvenido, bienvenida, Cristiano Agostino, quiero ministrar sobre este tema que es de mucha importancia para nosotros los cristianos. ¿Cuáles son tus argumentos para no obedecer a Dios, verdad? Porque no creo que esto es ahorita, antiguamente también los discípulos ponían sus propios argumentos, sus propios pensamientos, ideas, ¿verdad? De por qué a veces no. Y a veces sí es real, a veces no. Perdón, no se puede definitivamente estar en la presencia del Señor por una enfermedad, alguna situación difícil, pero realmente cuando uno quiere esforzarse, pero uno quiere realmente servir a Dios, eh, el Señor mismo, Él te pone los medios para que tú puedas estar, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Muchas veces podemos decir, pero es que vivo lejos, o lo que pasa que es difícil, o me duele el cuerpo, o me duelen los pies, o me duele la rodilla, me duele la cabeza, me duelen las cayumas, me duelen todo el cuerpo, ¿verdad? Pero realmente Dios quiere que nosotros realmente nos esforcemos cada día, poder brincar todo obstáculo que venga a nuestras vidas y poder avanzar más para que de esa manera poder estar aprendiendo más de las escrituras, porque realmente el ser humano eh, le busca, ¿verdad? Tres pies al gato y tiene cuatro, y así se la va llevando, ¿no? Es que yo ya fui una vez y con eso tengo. O no, es que hoy no me siento bien, es que eh, con una vez que yo me congregue es suficiente. No, no es suficiente. Por eso vienen ataques a nuestras vidas, vienen ansiedades, depresiones, vienen dudas, vienen malos pensamientos, vienen que uno ya no quiere servir al Señor por eso mismo, porque en nosotros nos descuidamos, eh, tantos problemas que tenemos, tantas situaciones difíciles que tenemos, y aún así dudamos de poder estar, ¿verdad?, en la presencia del Señor, y no queremos un esfuerzo hacer de parte de nuestras vidas. Testimonios tremendos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuántas maravillas Dios ha hecho en nosotros, pero se nos hace difícil, o a veces expresamos, decimos, pero ¿con qué le voy a pagar? Bueno, es servirle al Señor, es estar en la presencia, es vivir para Él, es estar con un corazón dispuesto como Daniel. Él dispuso su corazón, no contaminarse con la comida del rey. Él lo pudo haber hecho, él pudo haber comido esa comida de cerdos y lo demás, pero él se propuso en su corazón. Pero así nosotros, si nos proponemos servir al Señor, vamos a ir avanzando, porque Dios quiere esfuerzo en nuestras vidas, ¿verdad? No tan solamente palabras que nos salgan del corazón, no, sino que menos palabras y más acciones, ¿no? Más oración y menos palabras, o sea, más entrega y menos, ¿verdad?, que poder expresar palabras. ¿Cuáles son tus argumentos para no obedecer a Dios? Hay muchos argumentos. Y el diccionario dice que argumento es del griego antítesis, que es una posición contraria, y también se compone de dos raíces griegas, que es anti, que es contra, perdón, y titemi, que es colocar, de allí en castellano, perdón, antítesis. El diccionario secular dice que argumento es una razón o conjunto de razones que se presentan para apoyar o refutar una idea, opinión o afirmación,
Puede ser una discusión lógica y razonada para convencer a alguien de algo. O me puedes tú a mí convencer, pero a Dios no lo puedes engañar. Y no del griego ou, que es no, expresando una negación absoluta. Se traduce siempre como no. Obedecer del griego akou, que es oír, se traduce obediencia o obedecer. Y la palabra Dios la mencionamos siempre porque se trata de Dios, o sea, se trata de nuestro Dios. Es del griego theos, que esa palabra los judíos la tomaron y posteriormente los cristianos para denotar al Dios único y verdadero, de las dos palabras hebreas que es Elohim y Jehová. Vamos a entrar en nuestro texto base y está en 2 de Corintios capítulo 10, verso del 4 al 5. 2 de Corintios 10 del 4 al 5 dice la palabra de Dios, amén, de esta manera, ya está ahí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta tarde, en esta noche. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, los que tal vez puedan escuchar o mirar esta palabra, puedan también ser bendecidos en esta hora. Te damos gracias. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un fuerte. Nuestra milicia es una definición de nosotros los cristianos como guerra espiritual que es común en el Nuevo Testamento. Carnales, o sea, humanas, las fortalezas. Los corintios entendían que era una fortaleza o protección de una ciudad, porque la fortaleza de ellos estaba al sur de la ciudad para refugiarse de los enemigos. Las fortalezas espirituales formidables que controlan las fuerzas del infierno solo pueden ser demolidas con armas espirituales empuñadas por creyentes piadosos. La espada del Espíritu, confrontar la mentira con la verdad. Argumentos, son pensamientos, son ideas, especulaciones, razonamientos, filosofías, religiones falsas. Son las fortalezas ideológicas en las que se refugian los hombres para oponerse a Dios y al Evangelio, llevando cautivo todo pensamiento. Esto es decir, se está refiriendo a la destrucción total de las fortalezas de la sabiduría humana y satánica, el rescate de los que están en ellas para que no sean condenados por las mentiras que los esclavizaron. Entonces, hermano, aquí está diciendo derribando argumentos y toda altivez que se levante, ¿verdad?, contra Dios o contra el conocimiento del Señor para derribar fortalezas. O sea, argumentos que el ser humano puede estar hablando y pero por eso uno no tenemos, ¿verdad?, esas armas carnales, sino que ahora son espirituales. Ahora oramos y nos humillamos ante Dios para poder que el Señor nos muestre cuando nosotros estamos teniendo sus argumentos que no son con ningún sostén bíblico, para que se derriben. Eso solamente es con el poder de Dios, porque cuando viene ese pensamiento a nosotros y lo agarramos y nos posesionamos de esa palabra, de ese pensamiento, solamente el poder de Dios puede derribarlo
y que se ha destruido, se ha derribado de nosotros, para que ese argumento no sea como algo que nosotros tengamos siempre, ¿verdad? Para no obedecer a Dios, que ese argumento sea derribado porque es un argumento personal, no es argumento espiritual, sino que es el enemigo que nos pone esos pensamientos para que uno los acobije, los agarre, de tal manera que a veces uno piensa que es correcto esos argumentos que uno tiene para no obedecer a Dios. ¿Verdad? Son ideas que se le vienen a uno, son pensamientos. Ahora uno tiene que entender que ya no son nuestras armas carnales, sino que ahora es con lo espiritual, ¿verdad? Ahora vamos a ponernos a cuentas con el Señor y a pedirle al Señor si realmente esos argumentos que estamos poniendo ante la presencia del Señor son válidos ante Él. Yo creo que no van a ser válidos porque si uno se está desviando, si uno está dejando de obedecerle o de servirle al Señor, yo creo que esos argumentos no son buenos. Y tenemos que orar al Señor y el Señor va a derribar esas fortalezas, porque acuérdense que literalmente una fortaleza era como una protección para una ciudad X, como los corintios, ellos sabían, ¿verdad?, que tenían sus muros alrededor para protección de esa ciudad. Y así son los argumentos, es como una protección que uno tiene para no obedecer a Dios o para no, aleluya, uno hacer lo que dice la palabra. Es como, mire, algo sencillo, es como cuando tenemos un problema con una persona, tenemos alguna situación con alguna persona y entonces nuestro argumento es no es que la persona me hizo algo, no es que la persona no me saludó o esta persona dijo algo de mí o esta persona se ve que le caigo mal. O sea, argumentos que uno tiene y los trae allí y de tal manera, hermano, que se llega el momento literalmente que uno los acobija esos pensamientos de tal manera que uno piensa que tiene la razón. Hasta se molesta uno con la persona, hasta se siente uno molesta, molesto, y dice, es que tengo razón para enojarme, es que lo que me hizo, eso no tiene perdón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos que llevar todos esos pensamientos, esos argumentos a Dios para que sean derribados, para que el Señor nos pueda dar a entender que eso no es correcto, que tenemos que pedir perdón y de esa manera nosotros eh, agarrarnos más, ¿verdad?, de lo espiritual y no agarrar esos argumentos como algo que sí tenemos la razón. No sé si a usted le ha pasado cuando usted quiere explicarle algo a una persona y darle a entender que no es que tiene la razón, ¿no? Porque tiene en la mano, tiene una pelota roja, ¿verdad? Y ella la ve amarilla. Y usted le dice, no, mira, pero es que es roja la pelota. No, pero es que yo la veo amarilla. Por fe es amarilla. O sea, pero es que todo el mundo la ve roja. No, no, pero yo por fe, para mí es amarilla. Todos dicen, no, pero es que mira. Y no, pero es que yo literalmente dice yo y yo la veo amarilla. No sé si me está entendiendo. Pero a veces todos esos pensamientos ahí están. Y por eso está diciendo Pablo, ¿verdad? Que se tienen que derribar todos esos argumentos o esos pensamientos más bien y se tienen que llevar a la obediencia a Dios, a Cristo. Porque acuérdense, hermano, que eso se llama desobediencia. Aunque a veces uno puede decir, es que es mi buen argumento que yo tengo, pero no deja de ser desobediencia. Entonces es importante, amén, que nosotros
nos demos cuenta que nuestras almas ya no son como antes, ¿verdad? El que me la hizo, me la va a pagar. Y traíamos eso en el pensamiento. Y traigo con qué, si me lo topo, me la topo. No, es que ya no es así. Es que ahora son espirituales. Ahora me hizo algo, lo perdono. Eh, me volteó la boca hasta por acá, la perdono. Y le digo, ¿sabes qué? No te preocupes. Tal vez traes problemas, tal vez traes situación difícil. Te entiendo. Y adelante. ¿Verdad? Pero si lo agarramos como antes, te voltea la boca, se la volteas también. Te dice algo, también tú le dices. Te grita, le gritas también. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. No se ponga triste. Tenemos que derribar, amén, esas fortalezas o sabidurías humanas, satánicas, para que sean rescatadas y de esa manera ya no esté, ¿verdad?, la mentira ahí y ser libre de eso. Vamos a seguir leyendo la palabra. Vámonos con Job. Job 13. Es muy bonito el libro de Job, muy especial. Job 13:6 dice la palabra de Dios: oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hace acepción de personas. De cierto su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Realmente Job no crea que no estaba, hermano, Job cómodo. Job estaba ya padeciendo. Job ya estaba en esas cenizas. Job ya estaba ahí en el rescoldo, ahí con esos pedazos de barro, se rascaba, se sangraba, literalmente. Él estaba en opresión, estaba en problemas, y él está diciendo, oíd mi razonamiento. O sea, oíd lo que yo pueda decir, mi queja. Y él podía decir muchas cosas, ¿verdad? De que, bueno, la condición que él estaba, posiblemente sus amigos, ellos no se podían imaginar que Job estaba pasando una prueba terrible, porque Satanás, que Jesús lo reprenda, lo incitó a Dios allá arriba. ¿Se acuerda que dice, bueno, Job te sirve porque tú le has dado todo? Le has dado una familia, le has dado propiedades, le has dado camellos, vacas, de todo, siervos, siervas. Pero a ver, quítale algo, hermano, es que lo incitó a nuestro Dios. Y primero sus hijos, después la sarna, y estaba en calamidad. Por eso aquí está diciendo, estén atentos a mis argumentos, a mis labios, porque Job podía haber dicho muchas cosas, ¿verdad? Aunque Job, él no, él no dijo palabras que ofendieran a Dios, solo dijo Dios, Jehová quitó, sea nombre de Dios bendito, porque Job, él era íntegro, acuérdense que dice que era recto, íntegro, ante Dios, y eso, hermano, es muy importante. Ahora estaba en un lecho de dolor, estaba ahí tirado, solo,
porque la única compañera, como predicó el otro día el pastor Marcos, de la única que podía haberlo aguantado, soportado, porque acuérdense que se dice hasta que la muerte nos separe, en problemas, en escasez, en abundancia, en enfermedad, ahí estaré contigo, ¿no? Pero ahí se acabó eso. Porque ¿qué le dijo ella? Mira, Job, maldice a tu Dios y muérete ya. ¿Se imagina de tanto amor que le tenía? Por eso le predico en otro tiempo sobre el amor del matrimonio, ¿no? Pero realmente ahí estaba Job, triste, y solamente con estos amigos que estaban ahí nada más con él, pero realmente él dice, oídme mis palabras. O sea, él podía haber dicho muchas cosas, que estaba ahí porque tal vez había hecho algo malo, o que tal vez estaba ahí porque algo hicieron sus hijos, muchos argumentos, pero la realidad es que Job no pecó, Job no hizo nada malo. Job aquí utiliza este vocabulario propio del derecho y de los tribunales para defender su causa. Aquí podemos mirar a Job, que está ahí con sus amigos y está ahí sus argumentos. Pero sus amigos, acuérdense que sus amigos lo denigran en sus razones y muestran favoritismo para con su oponente divino al contender por él. Al final, Dios reprenderá a los amigos, tal como Job lo había advertido. Al final, ya en los últimos textos, cuando le dice, ustedes no hablaron como Job, por lo tanto, si ustedes tienen que darle algo a Job y Job va a ser bendecido, lo doble que él tenía se le va a dar, porque ellos estaban denigrando a Job, porque Job no había hecho nada malo. Usted sabe la historia, Job no había hecho ningún pecado, al contrario, él padeció y no dijo ninguna palabra que ofendiera al Señor. Y es un ejemplo para nosotros cuando estamos ahí tirados o estamos ahí, perdón, con alguna enfermedad, y ahí, ¿verdad? Es para dar gracias al Señor y no preguntarse, es que tal vez hice algo malo y por eso estoy en esta condición. Muchas veces no has hecho nada malo, simplemente que es que Dios permite las cosas, como a Job, ¿se acuerda? Job no estaba haciendo nada malo. Job era un hombre íntegro, recto. Al contrario, hacía holocausto cada día. Dice, por si al caso mi hijo pecó o algo hizo malo, hacía sus sacrificios. Pero Job no pecó. Aunque sus amigos lo estaban denigrando por sus razones, y podemos mirar que Job, él no pecó en ningún aspecto. Vamos a seguir leyendo la palabra en Hechos 5:29. Bendice la palabra, ya está ahí. Hechos 5:29. Dice la palabra de Dios, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyeron esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel,
doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis redestruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A nadie de nosotros se nos ha encarcelado por predicar a Cristo. A nadie de nosotros nos han agarrado a varazos por predicar la palabra en la calle. Pero mire, hermano, estos hombres, por, eh, por predicar el nombre de Jesucristo, por predicarle, lo agarraron a ellos y los metieron a la cárcel por compartir la palabra de Dios. ¿Y qué le dijeron a ellos? Los metieron a la cárcel y le dijeron: no quiero que hablen más de este nombre, Jesús. Y fueron encarcelados, pero en la misma noche, si usted ya ha leído esa parte, en la misma noche un ángel, Dios mandó un ángel para que los sacara de la cárcel. Y ellos al salir inmediatamente se fueron a predicar al templo. Cuando ellos fueron para sacarlos, ellos ya ni estaban. Pero ¿cómo es posible que, dónde están? Están en el templo. ¿Cómo es posible que están en el templo si estaban en la cárcel? Bueno, para Dios no es nada imposible. Es el poder de Dios. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Porque es el poder de Dios. Yo recuerdo hace, no sé si 6 años atrás, un joven que ahorita ya es casado, y él le gusta predicar cuando va a las conferencias con Cazar, ahí en el parquecito, los que ya saben, ahí donde están muchos árboles, ahí le gusta a él predicar. Pero un día dice: oye, ¿me puedes apoyar? Le digo: sí, ya ahí estábamos dando testimonio y llegó la policía. Dice: no te preocupes, vámonos a otro lado. Y nos fuimos a otro lado. Me da risa porque cómo es Dios tan grande, ¿no? Llegaron, cuando llegaron al otro lado ya no estábamos ahí. O sea, Dios protege a sus hijos. Cuando ellos querían llegar, ya nosotros ya estamos en la iglesia. Pensaban que estaban allá, como estaban gritando. O sea, Dios protege a sus hijos. Cuando ellos querían decirnos algo, ahí ya habíamos acabado. Ya nos íbamos. Se llegó a otro lugar. Cuando ellos apenas iban llegando, ya nos íbamos también. O sea, Dios es grande y protege a sus hijos. Y los encontraron, perdón, y le dicen: les dijimos que no predicaran sobre ese nombre tal Jesús. ¿Por qué lo hicieron? Porque dice: es que es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. Bueno, los acababan de encarcelar. Usted dirá: bueno, encarcelaron unos hombres ya para que predique la palabra. O sea, no, ellos los encarcelaron, no les importó. Salieron, los sacó el ángel y empezaron a predicar. Ahora ellos, Gamaliel, usted sabe que fue maestro de Pablo. Este hombre Gamaliel, que le tenían respeto, dice: mire, ustedes tal vez están en contra de Dios. Si esto es de Dios, va a permanecer.
Y si no, se va a desvanecer. Y pone los ejemplos de estos hombres. Porque mire, hermano, lo que es de Dios es de Dios. Permanece. Aunque la gente no quiera que siga la palabra, el evangelio continúa. No van a parar. Un ser humano no lo va a parar. Porque es de Dios el poder de Dios. Es necesario, dice, obedecer a Dios antes que los hombres. Ahí está, hermano. Ahí está el ejemplo claro. En la cárcel, humillados, amenazados. Necesario obedecer primeramente a Dios que a ustedes. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos las cosas al revés. Primero obedecer al hombre y después a Dios. Decimos, es menester primero o es más importante primeramente al hombre y después a Dios. Es primero Dios, porque Dios merece la gloria. Dios, no el hombre. El hombre no merece la gloria, lo merece Dios. Primero es Dios. Primero es Dios y Dios siempre es primero. Pero a Dios lo dejamos al último. No, Dios es primero. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no crea que estaban en un lugar bonito, era la cárcel. Un lugar donde la gente no crea que está tan cómodo como ahora, que hasta los presos tienen aire acondicionado. No, así no era antes. Terrible. La calor y todo eso. Obedecer a Dios y no al hombre. Los cristianos tienen el deber de obedecer a las autoridades del gobierno, pero en circunstancias en las cuales sus decretos están en abierta contradicción con la palabra de Dios, se debe de obedecer a Dios. Poco si el gobierno dice, no quiero que oren en sus casas, ¿vas a obedecer? No quiero que leas la Biblia en tu casa, prohibidísimo. No, es que es privado y ahí, ¿no? Entonces, voy a obedecer ciertas cosas, lo que el gobierno, algunas cosas él está pidiendo, pero no, si se trata ya de mi fe, es mi fe, o sea, es mía. Y va a depender de nosotros. No quiero que te congregues ya. Está prohibidísimo que te congregues. Para unos van a decir, bueno, sí, eso es lo que yo estoy diciendo. Pero para otros van a llorar, ¿verdad? Porque va a ser terrible. Porque van a querer estar en un lugar y ya no se va a poder. Ahorita nos jactamos a decir, voy ahorita y después, si quiero, sí, si quiero, no. Nos jactamos de los días. Bueno, algunos por su trabajo no pueden estar, pero va a ser terrible, hermano. Mejor ser obedientes desde ahorita. Ellos fueron encarcelados, Pedro y Juan, los apóstoles. ¿Cuál fue su gran delito? Su delito era predicar la palabra de Dios de salvación de vida eterna. Aquí está este sacerdote Gamaliel, ¿verdad? Enseñándoles una gran verdad. El sacerdote y la secta de los saduceos se llenaron de celos y por eso lo echaron a la cárcel pública. Sabemos que el ángel del Señor los sacó de noche, pero al día siguiente ellos seguían predicando la palabra de Dios. Y les dijeron estrictamente prohibido que ustedes sigan predicando de la palabra de Dios. Pero ellos le contestaron, obedecer a Dios primero, antes que los hombres. ¿Se imagina? No importaba lo que le habían hecho en la cárcel, salieron y siguieron predicando la palabra de Dios. Porque es primero a Dios obedecer que al hombre. Vamos a seguir leyendo la palabra. Romanos 16, 19. Romanos 16.
Amén, ya está ahí. 16, 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí Pablo está diciendo que se notaba cuando estaban obedeciendo. O sea, se miraba los cambios, la fidelidad. Eran contables, se notaba que estaban obedeciendo. Y eso a Pablo se llenaba de gozo al mirar que obedecían y les animaban que fueran sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice que la obediencia se notaba en los romanos cuando ellos estaban obedeciendo a Dios. Ahí estaban, ahí eran contables, oraban, se reunían ahí en oración y estaban ellos siendo mirados por Pablo que estaban obedeciendo. Pero también yo creo que cuando uno desobedece también se nota. Y ellos estaban siendo contables ahí en las iglesias, ahí estaban, eran fieles, pero también cuando no iban, ellos se notaban. O sea, muchas veces podemos decir nosotros, no se dan cuenta, puedo faltar, pero somos 5 o 6, hermano, somos poquitos. O sea, si uno falta, inmediatamente se da cuenta uno quién faltó, quién no faltó. Entonces, se nota cuando estamos obedeciendo al Señor. Yo sé que a veces puede ser por una salida urgente o por algo urgente que le vino a su vida y por eso. Pero cuando realmente es un estilo de vida ya, que ya eso esos argumentos están tan metidos en la mente, que eso lo hacemos como si nada. Ya no nos sentimos mal, lo podemos seguir haciendo, porque son argumentos que ya están ahí metidos en nosotros y que solamente el poder de Dios puede derribarlos con su poder. Entonces se nota, hermano, cuando estamos en obediencia y se nota cuando las personas están obedeciendo, ¿verdad? Están ahí, ¿verdad? Unidos, están ahí orando unos por otros. No, el hermano se enfermó, vamos a orar por él. No, la hermana está enferma, vamos a pedir por ella. No, este hermano tiene problemas, vamos a unirnos, vamos a meternos en ayuno y oración para que el Señor los bendiga. O sea, ahí se nota la unidad, se nota el amor, como dijimos en la mañana, unos con otros. Pues es importante, hermano, entender esto. Amén, que se nota, amén, cuando nosotros estamos obedeciendo, aunque aquí Pablo está diciendo que se gozaba, o sea que le daba alegría. Cuando estaban obedeciendo, cuando estaban tratando de hacer la voluntad de Dios, dice que se gozaba. Yo creo que también él se ponía triste cuando estaban las personas faltando o las personas ya no estaban obedeciendo, tal vez sí estaban ahí, pero estaban en rebeldía, había algunos celos, pleitos entre unos con otros, divisiones y todo eso, y Pablo se ponía triste, porque yo creo que todo este líder o pastor está contento cuando están obedeciendo. La iglesia misma se ve cómo están unos con otros, se están perdonando, se acerca uno con el hermano, la hermana dice, oye, fallé, perdóname, mira, hubo malos entendidos y se le ve esa armonía, unos con otros, hay confianza, se saludan y se aman porque está, hermano, está la bendición, ¿verdad?, de la lealtad unos con otros. Y se nota, ¿verdad?, cuando estamos realmente obedeciendo a la palabra de Dios. No necesitamos, hermano, que nos digan algunas cosas, porque hemos entendido, ¿verdad?, que la palabra de Dios es para poner en práctica. Se nota cuando uno lee la palabra. Se nota cuando una persona está leyendo las escrituras
se nota cuando tocamos algunos puntos del Antiguo Testamento, donde hay partes que son un poco complicadas de entenderla, pero la persona que ya lo ha leído, se le hace fácil entender. Y él sabe, ya sabe, que toda esa palabra que sabe es para ponerla en práctica. Y se nota cuando obedece uno, cuando obedece a nuestro Dios. Yo creo que Pablo, él, si eran bastante, y él miraba a las personas y decía, híjole, faltan tantos. En la mañana vinieron pocos, ahora vienen más. Y no, en la mañana son muchos, y en la mañana 6, 7. O como dice este pastor, no, mira, cuando venga poca gente, no me grabes nada, por favor. No lo subas. No, no, no. Cuando esté llena, me lo subes, ¿eh? Pero cuando esté vacío, por favor, no vayas a subir ese video. No, no. Aquí nosotros subimos, aunque estén 3 o 4. El hermano Lupe se encarga de eso, que se suba. O sea, eso no nos impide. Vamos a hacer que gente se esté gozando en otros lugares. Entonces, la obediencia, hermano, se va a notar en nosotros. Y eso es hermoso porque Dios está mirándonos del cielo y dice, mis hijos están tratando de hacer mi voluntad. Están tratando de hacer lo que dice la palabra. Mi hermano, cuando es así, cuando andamos mal, definitivamente mal aspecto de todo, puro pleitos, puros divisiones, puros malos pensamientos, cosas negativas de la mente. Pero eso Dios se entristece también. Pablo se gozaba. Pablo decía, Iglesia Nuevo Destino, ¿cómo obedecen ahora? Sí me está gustando que obedezcan, que hagan lo que dice la Biblia. Es hora de orar. Es hora de leer la palabra. Es hora de ayunar, ayuno. Es hora de predicar, voy a predicar. Es hora de visitar a algún hermano que esté enfermo, lo voy a visitar. Y ya de hacer un lado todo el momento. No es que no tengo dinero para visitar al hermano. No, si no tiene, llévale palabras de aliento. Llévale palabra que la levante, que lo levante. Pero dejar esos argumentos ya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, del 20 al 21. ¿Ya está ahí? Dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Lo que se te ha encomendado, aquí Pablo le está diciendo, esta palabra es como un depósito. O sea, es la verdad que Timoteo debía guardar. Como todo cristiano, debemos de guardar la revelación de Dios. Y la falsa llamada ciencia es la doctrina falsa. Todo aquello que se afirma como verdad y que en realidad es mentira. Los falsos maestros casi siempre alegan que poseen un conocimiento superior, como el gnosticismo, un depósito para las siguientes generaciones, la verdad, la palabra de vida eterna. Es decir, está diciendo, guarda lo que se te ha encomendado, es un depósito. Guarda lo que se te ha enseñado, Timoteo, guárdalo para que tú a las demás generaciones les prediques de la verdad. Y esas generaciones también van a predicarle a otras generaciones. Y así se va a ir sucesivamente.
O sea, el depósito, la palabra de poder, de salvación, de vida eterna, es el depósito, es ese mensaje que uno tiene que guardar. Cuando dice guárdalo, Timoteo, está diciendo, mira, da buen ejemplo, Timoteo, de tu propia vida. Mira, Timoteo, eh, predica la palabra a las personas y no te dejes llevar por la falsa ciencia o por las vanas palabras. Mira, Timoteo, sé sabio, Timoteo, te vas a encontrar con personas que tengan conocimiento, pero que no sea de acuerdo a la palabra y te van a querer envolver. Ten cuidado, porque las demás generaciones van a necesitar esa palabra de verdad o ese evangelio verdadero, completo y verdadero. Es importante, hermano, esto, porque si nosotros no guardamos esa palabra y al final esas personas nos envuelven en sus argumentos, podemos nosotros caer ahí. Hace 2 años me vine con un hermano de ahí de Cortázar y él argumentaba algunas cosas en la palabra y empezamos a platicar y él me estaba hablando sobre la gran tribulación y él me estaba alegando que sí iba a pasar la iglesia la gran tribulación. Yo le explicaba algunas cosas, decía, no, mira, el Señor nos quiere salvar de la gran ira que va a venir. Y él me explicaba otras cosas, no, pero es que el ángel dice que cuida a Israel, y me empezó a decir cosas y me quiso envolver en su enseñanza. Y yo le dije, mira hermano, usted lo que tiene es una enseñanza que está basada en el hombre. Usted lo que tiene que hacer es buscar más a Dios. No busque hombres para que le enseñen, porque él me comentaba que tenía un rabino, que él dice que se comunicaba con él, posiblemente era hasta el mismo diablo, ¿no? Dice que era de Jerusalén y que él estaba guiando. Y él estaba diciendo lo que tenía que creer. Le digo, hermano, pues si nosotros tenemos la Biblia, y la Biblia es lo que nos guía a nosotros, los cristianos. Tal vez no somos judíos, rabinos, para entenderla a la magnitud que ellos la entienden, pero nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Y a lo que voy es esto, que de repente la persona se puede dejar envolver por esas enseñanzas y nos podemos desviar, ¿verdad? Desviar de la verdadera doctrina o sana doctrina. De tal manera que él ahora, él está empapado de eso y si él no tiene cuidado, nadie lo va a sacar de ahí. Más que solo Dios puede bendecir su vida y todos esos argumentos que trae en su mente van a ser derribados con el poder de Dios, pero él por sí mismo no los va a poder sacar. Tiene que humillarse ante Dios, ante la presencia del Señor para que pueda ser liberado. Dice Timoteo, ten cuidado y evita esas pláticas sobre cosas que no son vanas, son argumentos. Entonces, si uno no tiene cuidado puede ser desviado de la verdad. Y uno dice, no pasa nada. Sí, hermano, a veces hay personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero sacan otras cosas que no son bíblicas. Y a veces uno no tiene ese conocimiento tan amplio y se deja uno envolver. Eso es importante, hermano, porque nos van envolviendo poco a poquito, de tal manera, cuando ya queremos darnos cuenta, ya estamos regnados de esas ideas. Ahora que usted me va a sacar unas ideas, me va a decir a mí cosas, y yo le voy a decir, hermano, hermana, pero eso no lo dice la Biblia. Pero yo creo que sí. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Tener cuidado, ¿verdad? Porque esta denominación del Padre Sufrir tiene un canal que predica la palabra de Dios.
y tienen cierto punto de que hablan algunas cosas que sí son reales. Escudriñe bien eso y analice, porque ahorita hasta hay sacerdotes, curitas que predican la palabra, y hay gente que lo está creyendo, ¿eh? Hay gente que se está desviando ya, y le está creyendo más a esos curas que la mismísima palabra de Dios, y se están desviando. Y es mejor, como dice Pablo, mira Timoteo, guarda lo que yo te enseñé, evita mejor esas pláticas con esas personas, esos argumentos, ten cuidado, la ciencia. Entonces yo creo que guardar esa palabra de sana doctrina para las siguientes generaciones, para que también ellos sepan de la palabra de Dios, la palabra exacta, como dice ahí, no ponerle, no quitarle. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Hebreos 5:9. Amén, ya menos terminamos, ¿sí? Así dijo de hace rato, no, es que ahora sí. Hebreos 5:9 dice la palabra de Dios, dice de esta manera, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Perfeccionando es autor de eterna salvación, esto es decir, gracias a la justicia perfecta de Cristo y el gran sacrificio perfecto en la cruz por el pecador o por el pecado, se convirtió en la causa primera de la salvación. Le obedecen. La salvación verdadera se hace evidente en obediencia a Cristo, desde la obediencia inicial al mandato del Evangelio para arrepentimiento y creer en él. Entonces, hermano, no podemos tapar el sol con un dedo. Dice aquí, es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo es posible que el que no obedece se va a salvar? ¿Cómo es posible que el que está en rebeldía se va a salvar? No, aquí es claro, dice que es autor de eterna salvación de los que le obedecen, o sea, de los que obedecen sus mandamientos, guardan sus mandamientos. Para ellos son la salvación, para los que están obedeciendo su palabra. Eso es importante, hermano, entender esto. No, pero yo por fe me voy a salvar. Dios así me ama. Así como esté de rebelde o de desobediente, Él es bueno. Él así me ama. ¿Ya le preguntaste? Porque sacamos argumentos, ¿sí? Dice que Él es de eterna salvación para todos los que están obedeciendo, para todas aquellas personas que le están obedeciendo, ellos son, ¿verdad? Los que van a tener la vida eterna, no a pensamientos, no argumentos, no ideas, no conclusiones vanas que uno diga, no es que yo creo que es así de esta manera, le voy a servir de esta forma porque yo creo que de esta forma le agrada al Señor. No es que como creemos, no, es que tenemos que obedecer. Dice que yo amo a los que me aman, dice, y los que guardan mis mandamientos. Ese es el que me ama, dice. Entonces usted ama al Señor porque usted guarda los mandamientos. No me diga usted que usted ama al Señor y no guarda los mandamientos, no lo obedece. No dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces todo eso, no dejar de orar, no dejar de leer la palabra. Si usted no ora, hermano, no ora para nada, usted está en desobediencia. ¿Pero por qué me está juzgando? Bueno, porque yo oro. Porque, ¿usted por qué me señala? No, no, es que pues, si yo estoy orando, por eso yo te puedo decir esas palabras, para que usted se anime, porque el cristiano ora, ¿eh? El cristiano lee la Biblia, el cristiano ayuna, ¿verdad? El cristiano se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, se esfuerza por vivir una vida limpia, recta ante el Señor, porque es cristiano. El que no es cristiano, pues no lee, no lee, no ayuna, no ora, porque él no es cristiano. Además, es simpatizante de Cristo. O sea, pero no lo es. Déselo fuerte el aplauso a Dios.
Amén. Ya por último, Primera de Pedro 14, 1:14 al 16. Amén, ya está ahí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados de antes a la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes o de vosotros. No te conformes, es decir, si obedecíamos antes a la carne, no seguirlo haciendo conforme a los deseos carnales mundanos que por ignorancia lo hacíamos. ¿Se acuerdan? Es decir, si somos obedientes, debemos de seguir obedeciendo a Dios, viviendo de una manera recta ante Dios. Ser santo, la santidad define la esencia divina de Dios o la naturaleza y la conducta nueva del Cristo que contrastan por completo al cristiano con su estilo de vida anterior a la salvación. Así como Dios es santo, así nos pide a todos los cristianos a vivir en santidad. Entonces, hermano, esto es algo para nosotros. Dice que no te conformes como antes lo hacíamos, que conforme nuestra carne vivíamos nuestros deseos carnales. No, ahora vas a hacer las cosas como Dios. Él es santo, así también toda nuestra manera de vivir. Debemos de vivir en santidad, porque Él es santo. Sin santidad nadie va a mirar al Señor. Entonces esforcémonos para vivir una vida limpia, recta ante el Señor, porque Jesucristo va a regresar por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Entonces usted y yo nos vamos a esforzar para vivir en santidad, así como nuestro Dios es santo. Déselo fuerte el aplauso al Señor en esta tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro con respeto a la palabra